con los colegas del MEP, trabajar estos temas de proceso de transición, ¿no? Del SNIP al INVIERTE. Este proceso, como saben, todavía está en desarrollo. El ente rector tiene todavía algunas tareas, en el caso de las directivas que están saliendo, me parece, este mes, una de ejecución. Nosotros, los sectores en general, tenemos varios temas todavía pendientes, tenemos varios indicadores que hemos trabajado, algunos están todavía en conversación, no se han validado, y tenemos los sectores la responsabilidad de establecer los criterios de priorización, tenemos el trabajo de las guías metodológicas, de las fichas simplificadas, fichas estandarizadas, etcétera, por tipología. Hemos terminado la ficha de riego tecnificado, estamos en proceso de validación con el órgano resolutivo que es el ministro, hemos concluido la ficha de riego por gravedad, que también estamos ajustando con las diferentes entidades que han participado, y tenemos además como reto ir trabajando otras guías, otras fichas estandarizadas respecto de siembra y cosecha de agua, el tema forestal, conservo, etcétera. Tenemos, digamos, en este proceso de transición bastante trabajo por hacer en el caso de los sectores. Ayer en la reunión en el MEP nos conversaba Edgar Rodríguez, nos decía que a nivel de indicadores en todos los sectores son como 400, más de 400 indicadores. Nosotros como sector tenemos más o menos 16 o 17 que estamos, algunos ya digamos trabajados, otros que están en elaboración y seguramente en discusión también con todas las entidades del sector, dependiendo de la tipología. Pero no es solamente la identificación de los indicadores, sino también eso viene respaldado por una ficha técnica, ¿no? Entonces es un proceso que estamos trabajando y que seguramente en las próximas semanas vamos a ir avanzando. En esta oportunidad vamos a arrancar con el marco general del INVIERTE a cargo de Cristian Cabrera, de nuestro colega del MEP. Posteriormente vamos a ver la programación multianual de inversiones con Andrés Zacarías y la parte de formulación y evaluación con Cristian nuevamente, y en la tarde la parte de formulación y evaluación a cargo de Álvaro Hopkins. Finalmente vamos a hacer también una presentación sobre los avances del sector a nivel de los indicadores y los instrumentos que estamos trabajando como sector respecto del nuevo sistema del INVIERTE. Bueno, sin más preámbulo, dejo con ustedes a Cristian Cabrera para hablar del marco del INVIERTE. Un aplauso, por favor. Muchas gracias por su participación y por la invitación también a este evento. Esta vez voy a empezar con un marco general del sistema, ¿no? Un poco haciendo algunas comparaciones de repente con lo que era el SNIP, ¿no? En primer lugar, ¿no? Tenemos un nuevo paradigma, ¿no? Tenemos un nuevo paradigma que es el del cierre de brechas prioritarios, ¿no? En el sistema anterior esto no era necesariamente así, ¿no? Porque el sistema anterior un poco era la priorización de algún proyecto, ¿no? En cambio, con el nuevo sistema INVIERTE.pe lo que se hace es que se identifiquen más bien los servicios con brecha, ¿no? Se tengan algunos criterios de priorización de estos servicios con brecha, y luego se arma una cartera de proyectos que cierren estas brechas. O sea, lo que no es que se prioricen proyectos, sino se priorizan servicios con brecha, ¿no? Y se arma un portafolio de proyectos que puedan cerrar esas brechas, ¿no? Bueno, los cambios que introduce este nuevo sistema, ¿no? Un poco para comentarles, ¿no? Tenemos ahí el ciclo de inversiones. En el SNIP esto se llama ciclo de proyectos, si se acuerdan, ¿no? Entonces tenemos como primera fase del ciclo de inversiones la programación multianual, ¿no? Eso, digamos, no existía en el SNIP, ¿no? Esa es la parte nueva que se introduce, ¿no? En que justamente, ¿no? Todas las entidades sujetas al sistema tienen que justamente tienen que identificar esos servicios con brecha, ¿no?
identificar los indicadores de estos servicios con brecha, ¿no? Y luego tener criterios de priorización para luego armar un portafolio de proyectos que cierren estas brechas, ¿no? Toda esa parte, digamos, eso es lo que sería la programación a grandes rasgos, ¿no? Vamos a tener una exposición posteriormente donde se va a detallar, ¿no?, cómo es esta fase de programación, ¿no? Luego tenemos la fase de formulación y evaluación, ¿no?, que es la que en el SNIP se llamaba preinversión, ¿no? Es lo que en el SNIP era preinversión. Luego tenemos la fase de ejecución, en el SNIP se llamaba inversión, ¿no? Y la fase de funcionamiento, que en el SNIP se llamaba post-inversión, ¿no? Entonces, estas 4 fases, digamos, conforman el ciclo de inversiones en el nuevo sistema. Bueno, un poco la que ustedes ya conocen con tanta experiencia en el sistema anterior, en el SNIP, ¿no? En el sistema anterior había muchos procesos, ¿no? Por ejemplo, en la preinversión, ¿no?, cuando la unidad formuladora formulaba el proyecto, lo enviaba a la unidad evaluadora, que era la OPI en ese entonces, ¿no? Y había, digamos, muchas observaciones, ¿no?, diferentes puntos de vista, digamos, de los evaluadores y los formuladores, y había una especie de peloteo, ¿no?, de idas y vueltas con respecto a la formulación y evaluación. También esto se daba en la fase de inversión, ¿no? En la fase de inversión, normalmente el proyecto sufría modificaciones, variaciones, esas tenían que ser registradas, tenía que haber un informe, ¿no? Y también había reprocesos también porque la OPI también tenía que registrar esto en el banco de proyectos. Se ha querido, digamos, eliminar este tipo de reprocesos o reducirlas a la más mínima expresión, ¿no? Entonces con el invierte.pe ya se empodera un poco a la unidad formuladora para que la unidad formuladora pueda declarar viabilidad también, ¿ya? Y a la unidad ejecutora de inversiones también para que pueda registrar las modificaciones en la fase de ejecución, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, acá un poco entrando a la primera fase, ¿no?, es lo que les comentaba. En esta fase aquí las entidades sujetas al sistema definen los indicadores de brecha. Para definir estos indicadores de brecha necesitan hacer un diagnóstico de la situación actual de las brechas, ¿no?, tener, digamos, disponible un inventario de activos existentes y plantear una meta de productos, ¿no? Luego se establecen criterios de priorización, ¿no?, de esos servicios con brecha, ¿no?, y se establece una cartera o portafolio de proyectos para el cierre de estas brechas, ¿no? Entonces la confusión al comienzo era qué cosas se priorizan, ¿no? ¿Proyectos? Se priorizan servicios con brecha, ¿no? En realidad se priorizan los servicios con brecha y luego se identifican proyectos que cierren esas brechas. Y esto pues se programa, ¿no? Ya hay un calendario determinado, digamos, durante el año, ¿no? Y también se está informatizando todo este proceso, ¿no? Siguiente, por favor. Luego tenemos la formulación y evaluación, que es la segunda fase del ciclo de inversiones, ¿no? Aquí hay algunos cambios también con respecto al sistema anterior. En el sistema anterior se hablaban de niveles de estudio, ¿no? ¿Se acuerdan? Perfil, factibilidad, ¿no? O antes era incluso perfil, prefactibilidad y factibilidad, ¿no? Y de acuerdo al monto del proyecto, digamos, se escalaba o se profundizaba la información en varios niveles de estudio, ¿no? En el invierte.pe ya no es así, ¿no? O sea, se declara viabilidad en un solo nivel de estudio. Puede ser en lo que se conocen ahora documentos técnicos, ¿ya? Ahora el lenguaje que usa el reglamento y las directivas es documentos técnicos. ¿Qué son los documentos técnicos? Son las fichas técnicas y los estudios de preinversión. En cuanto a fichas técnicas tenemos dos tipos: la ficha técnica simplificada y la ficha técnica estándar. Y en cuanto a estudios de preinversión también hay dos tipos: el estudio de preinversión a nivel de perfil y el estudio de preinversión a nivel de perfil reforzado, ¿no? Que son esos 4 que están ahí. Bueno, la unidad formuladora realiza la evaluación de estos documentos técnicos, ¿no? Registra el proyecto digamos, en el banco de inversiones, ¿no?
Y también registran las inversiones que no constituyen proyecto, ¿no? En este nuevo sistema, ¿no? Como ya han podido también verificar, leer del marco legal que se ha emitido, es que se reconocen dos tipos de inversiones: inversiones que constituyen proyecto e inversiones que no constituyen proyecto, ¿no? Más adelante vamos a hablar con más profundidad. Bueno, en caso de los proyectos que se financien con deuda, estos, digamos, tienen que tener o sea, tanto la OPMI, digamos, correspondiente con el órgano rector, ¿no? Define qué unidad formuladora es la que va a formular estos proyectos que se van a financiar con deuda. En cuanto a la ejecución, ¿no? Esto es similar, digamos, con el sistema anterior, en cuanto a que aquí se elaboran los expedientes técnicos o documentos equivalentes, ¿no? Y se ejecuta física y financieramente el proyecto, ¿no? Entonces, se está planteando un sistema de seguimiento de inversiones, ¿no? En la directiva de ejecución que está próxima a publicarse, y hay un instrumento, ¿no? Para hacer el seguimiento de las inversiones. Las modificaciones, ¿no? Se registran también, como en el SNIP eran varios formatos, ¿no? Esta vez solamente va a haber un solo formato, ¿no? Un solo formato de registro. Entonces ahí, tanto la unidad formuladora, en algunos casos, como la unidad ejecutora de inversiones, van a hacer las modificaciones respectivas y las van a registrar, van a registrar las modificaciones respectivas en el banco de inversiones. La unidad ejecutora de inversiones hace la liquidación física y financiera y el cierre del proyecto también. En cuanto al funcionamiento, que es la última fase, aquí se está considerando, digamos, que existe un reporte del estado de los activos. Como ustedes comprenderán, un proyecto de inversión pública genera activos. Estos activos deberían estar plenamente identificados e inventariados, ¿no? Por eso hay un inventario de activos que se propone que los sectores tengan que construir, ¿no? En coordinación con los gobiernos subnacionales, ¿no? Entonces, este reporte del estado de los activos, ¿no? Debería existir, ¿no? Ya se van a darse también alguna directiva con respecto a eso. Se debe programar el gasto para operación y mantenimiento, ¿no? Dado que estos activos van a sufrir, digamos, deterioros, van a sufrir algún tipo de eventos, ¿no? Y la evaluación ex post de los proyectos, que va a ser realizada por la OPMI respectiva. En cuanto a las nuevas funciones, ¿no? Acá tenemos a los órganos del sistema, ¿no? Estos ya son conocidos. El órgano nuevo es la OPMI, que ha asumido funciones de programación, ¿no? Y también de seguimiento. El órgano resolutivo, la máxima autoridad de la entidad sujeta al sistema, las unidades formuladoras y las unidades ejecutoras de inversiones, ¿no? Por el lado del MEF, digamos, tenemos al órgano rector, que es la DGPMI, la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, apoyado por dos direcciones generales, ¿no? En cuanto a cómo se financian los proyectos, ¿no? Si es del presupuesto público, la Dirección General de Presupuesto Público, ¿no? Y la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, si es que el proyecto va a estar financiado con deuda, ¿no? El órgano resolutivo, sí, a grandes rasgos nada más, aprueba las metodologías específicas para la formulación y evaluación. Esto solamente es una función del órgano resolutivo del sector, ¿ya? O sea, los órganos resolutivos de los gobiernos subnacionales no tienen esta función, ¿ya? En este caso, el sector agricultura, digamos, va a definir qué metodologías específicas se usan para los proyectos. Los subnacionales, los gobiernos locales y regionales van a usar esa metodología que el sector va a aprobar, ¿no? Luego, aprueba y presenta la programación multianual, ¿no? Eso sí es en todos los órganos resolutivos. También designa al órgano que asumirá funciones de OPMI y unidad formuladora, así como sus responsables.
¿no? Ahora se designa también al responsable de la unidad formuladora. Esto no era así en el SNIP, ¿no? Pero ahora como el responsable de la unidad formuladora declara viabilidad, entonces es necesario que haya una responsabilidad expresa, ¿no? Por eso que lo designa el órgano consultivo. Aprueba mecanismos para elaborar, implementar y actualizar el inventario de activos, aprueba brechas y criterios de priorización y autoriza la elaboración de expedientes técnicos. Básicamente aprueba todo, ya el órgano consultivo. La DGPMI, que es el ente rector, ¿no? Emite directivas que regulen el ciclo de inversiones. Por ejemplo, vamos a emitir ya a más tardar la próxima semana la directiva de ejecución, ¿no? Dicta alineamientos para la programación multianual de inversiones, elabora la programación multianual de inversiones del Estado, ¿no? Incluida la operación de mantenimiento, establece metodologías y parámetros generales, ¿no? Solamente va a haber una metodología general, ¿no? Para el tema de formulación y evaluación de proyectos, ¿no? Y la actualización de los parámetros de evaluación social, ¿no? Por ejemplo, la tasa social de descuento, el valor social de la divisa, etc. Todos esos son parámetros generales que se usan en la evaluación ex ante de los proyectos en los 3 niveles de gobierno. Entonces eso es una potestad del ente rector, ¿no? También aprueba los perfiles profesionales de los responsables de la OPMI y las unidades formuladoras, verifica que se cuenta con la conformidad de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público en caso el proyecto se financie con deuda, y brinda asistencia técnica, ¿no? Luego tenemos a la OPMI, que es la responsable de la fase de programación, elabora el PMI del sector, propone los criterios de priorización. Ellos proponen o elaboran, pero el órgano consultivo los aprueba, ¿se dan cuenta? Ahí está la diferencia. Elabora y actualiza la cartera de inversiones, realiza el seguimiento de indicadores de resultados previstos en la programación, monitorea el avance de ejecución, ¿no? Lo reporta en el sistema de seguimiento. Este sistema de seguimiento también va a estar informatizado. Realiza la evaluación ex post, y en el caso de los sectores, se propone la metodología para la formulación y evaluación, capacita a los gobiernos subnacionales, indica qué fuentes de información se deben usar para la formulación y coordina, articula con los gobiernos subnacionales, ¿no? Entonces, esa es una sola potestad de las OPMI sectoriales, ¿no? En ese marco, por ejemplo, estamos trabajando con el sector de agricultura, por ejemplo, en las fichas técnicas, ¿no? Luego tenemos la unidad formuladora, que es la responsable de la fase de formulación y evaluación, aplica metodologías aprobadas por la DGPMI, ¿no? Aquí las metodologías generales, ¿se entiende? Y evidentemente las metodologías específicas aprobadas por su órgano resolutivo. También elabora las fichas técnicas y los estudios de preinversión, o sea, los documentos técnicos, registra en el banco de inversiones, ¿no? También tanto los proyectos como los que no constituyen proyectos, inversiones que no son proyectos, aprueba las inversiones que no son proyectos y declara viabilidad de los proyectos de inversión. Acá es importante, ¿no? Diferenciar. Los proyectos se declaran viables, ¿ya? Pero las inversiones que no constituyen proyectos se aprueban. Ese es un término que también hay que usarlo, ¿no? Y en el caso de los gobiernos regionales y locales, esta función de formulación y evaluación puede ser delegada también, ¿no? A través de convenios. Luego la unidad ejecutora de inversiones, que es responsable de la ejecución del ciclo de inversión, ¿no? Elabora el expediente técnico o documentos equivalentes, ¿no? Eso sí es similar con el SNIP. Es responsable de la ejecución física y financiera, ¿no? Y mantiene actualizada la información en el banco de inversiones, ¿no? En este caso, acá la diferencia va a ser de que la unidad ejecutora de inversiones, en la fase de ejecución, ¿ya? Todas las modificaciones o variaciones que existan las va a registrar este órgano responsable, ¿no? Que es la unidad ejecutora de inversiones. Y en cuanto a la transición, ¿no? En cuanto a la transición, en realidad, quienes permanecen en el SNIP, ¿no? Proyectos en fase de formulación previo a la declaración de viabilidad, si se financia sin deuda, entonces solo los que cuenten con procesos de selección convocados para la elaboración de estudios de preinversión, estén adjudicadas
o en elaboración, ¿no? O excepto acuerdo de partes, o cuando el órgano resolutivo comunique su decisión de aplicar el SNIP, ¿no? En el caso de los proyectos que van a ser financiados sin deuda. Y si van a ser financiados con deuda, también las unidades formuladas declaran la viabilidad en el nivel de estudio recomendado en el marco del SNIP. Esos permanecen en el SNIP. ¿Qué otros? Proyectos en la fase de inversión que a la fecha cuentan con expediente técnico en elaboración o con proceso de selección convocado o en ejecución física. Ya, estos permanecen en el SNIP. Todo el resto pasa a invierte.p. Bueno, eso es todo en la parte, digamos, introductoria del sistema en general. Más bien doy pase para la fase de programación, ¿no? No sé si cómo las preguntas son en este momento o se acumulan, no sé cómo. En este momento, ya. Bueno, entonces las preguntas que requieren así. Sí, respecto a esta función de la unidad ejecutora de formular y viabilizar o aprobar. Unidad formuladora. Sí, de la unidad formuladora. Cuando se lanzó el Fondo Mi Riego, Agricultura recibió estudios, expedientes técnicos o proyectos viables de riego de los municipios. Pero cuando se evaluaron respecto a la calidad, digamos que ahí hubo un cuello de botella por la débil, por decir así, por el débil nivel de capacidad técnica para formular proyectos de ese tipo. Y el Fondo Mi Riego se detuvo y no pudo avanzar como se esperaba. Inclusive ahora hay problemas por esos proyectos que se ejecutaron con expedientes mal formulados, ¿no? Entonces, sí. ¿De qué manera, por ahí va mi pregunta, ¿no? ¿De qué manera la unidad ejecutora puede implementar un mecanismo que le permita disminuir el riesgo de aprobar, de viabilizar o aprobar inversiones que estén subdimensionadas, sobredimensionadas, que sean copia y pega, como es el vicio ahora actual en el sistema anterior de formulación de proyectos, de tal manera que, considerando que los recursos siempre son escasos, y Perú, aunque el Perú crece a un ritmo menos que en la década pasada, ¿de qué manera ese riesgo, que es significativo, puede evitarse y no tener nuevamente el retorno de proyectos que nunca concluyen? Porque en la fase de formulación se pensó X y la inversión es X más X, etc. Su pregunta está directamente relacionada con la fase de ejecución, pero le voy a adelantar algo. Acá no tenemos ahorita una presentación de ejecución, estamos esperando a que salga la directiva, pero sí le puedo adelantar algo, ¿no? Desde que se declara la viabilidad de un proyecto, ¿no?, hasta la formulación o la elaboración del expediente técnico, ¿no?, se está previendo esta vez con el sistema tener, digamos, una relación de UF-VI, ¿ya? De tal manera que antes de la aprobación del expediente técnico todavía podrían hacerse algunas modificaciones, ¿ya?, a fin de mejorar la información, ¿no?, de lo que ya se declaró viable, ¿ya? Eso se está previendo en la directiva de ejecución, digamos. No sé si resuelve el problema, pero es una mejora, digamos, con respecto al sistema anterior. Perdón, primero. Sí, nosotros tenemos un proyecto de defensa ribereña que estuvo siendo evaluado en la OPI. Nos devolvieron para nosotros ya proseguir con la fase de la evaluación y ya el registro como a dar la viabilidad, ¿no? En estos momentos esa defensa ribereña ya está evaluado, está correcto, pero hemos querido entrar al sistema para dar la viabilidad, ya no hemos podido, ya no aparece ya cómo registrarlo. Entonces eso va a pasar ya como invierte. Sí, claro, eso es invierte, pero tiene que usar el formato número 1, ¿no?, en el banco de inversiones. Si ha querido usar formato 3, porque, o sea, los formatos del SNIP todavía están ahí vigentes, pero solo para proyectos que ya comenté, ¿no? Si están en ejecución, por ejemplo, se pueden usar esos formatos, ¿no?
Pero si es un proyecto nuevo, ya tiene que ser registrado en el SNIP, perdón, en el Invierte, y usando el formato número 1. Pero es un proyecto ya antiguo, ¿no? Antiguo, pero recién le van a declarar viabilidad. Tienen que usar el formato 1. Sí, en la estructura que nos ha presentado, entonces la OPMI constituiría, lo tiene el sector, el Ministerio de Agricultura, y los organismos adscritos, es decir, SENASA y NIA, serían las unidades formuladoras. Si así lo decide el sector que estas sean unidades formuladoras, sí, claro que sí, claro. Y cada unidad formuladora designa su unidad ejecutora. Sí, claro. Sí. ¿Puede coincidir unidad formuladora? Mira, unidad formuladora tiene o sea, el responsable tiene un perfil determinado, ¿ya? Un perfil determinado. No se dice nada acerca del perfil de la unidad ejecutora, pero puede darse el caso de que existan unidades formuladoras y a la vez unidades ejecutoras. Pero siempre teniendo en consideración que el responsable de la unidad formuladora debe cumplir un perfil determinado. En la aprobación del proyecto PIC y no PIC, ya estaría a cargo de la unidad formuladora. Ahora, ¿cuáles son, o posiblemente lo veamos después, los atributos en la que se declara uno PIC y uno no PIC? Sí, vamos a hablar sobre eso en la siguiente exposición, pero sí, claro, sí, hay grandes diferencias. Sí, para proyectos nuevos, tanto todavía no hay una aprobación del órgano ejecutivo sobre los lineamientos en marco al tema del sector, ¿cuál aplicamos? ¿La que establecías en el SNIP anterior o ya es un criterio de la unidad formuladora? Bueno, en realidad las metodologías de formulación y evaluación de proyectos de inversión, digamos, a nivel mundial hay digamos, conceptos y hay características que son universalmente aceptadas, ¿no? O sea, en cualquier país del mundo donde exista un sistema de inversión, ¿no? y exista toda una institucionalidad al respecto, ¿no? Siempre va a haber una evaluación social, siempre va a haber un diagnóstico, ¿no? Y esos conceptos, digamos, son universales, ¿no? Entonces, claro, es preferible que el sector tenga una metodología específica, ¿ya? Pero mientras tanto, pues, se puede usar pues, esos conceptos universales, ¿no? Igual, ¿no? Las metodologías generales todavía están en preparación a nivel del órgano rector. Entonces, nosotros siempre contestamos eso, ¿no? O sea, hay conceptos universalmente aceptados de la evaluación social, ¿no? Sea en Chile, sea en Colombia, en México, siempre se va a entender qué cosa es eso, ¿no? Entonces, eso es lo que se usa, pues, ¿no? Sí. En la práctica sucede que la unidad ejecutora es la que formula los proyectos. Entonces, ¿cómo sería la relación con la unidad formuladora? ¿Cómo? Que la unidad ejecutora... O sea, la unidad que va a ejecutar siempre es la que formula ¿no? el proyecto. ¿Dónde es eso? En los gobiernos regionales, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues es una mala práctica, ¿no? O sea, porque no han entendido bien cuál es el fin de la formulación y evaluación, o sea, cuál es el objetivo. Vamos a hablar de eso en la presentación de formulación y evaluación, pero eso no debería ser así. Creo que se refiere a la unidad ejecutora presupuestal, no la unidad ejecutora de inversión. No, pero igual, o sea, igual. O sea, el objetivo de la preinversión, llamada preinversión en el SNIP, o de formulación y evaluación en el Invierte, no es construir, no es hacer la obra, sino es tomar decisiones de inversión. O sea, ahí está la diferencia, ¿no? Ahora, bueno, en las láminas de formulación y evaluación vamos a hablar un poco más de eso. Este nuevo esquema asegura mecanismos de control de la calidad de inversión. Sí, pero, bueno, va a haber un sistema de seguimiento de inversión, ¿no? Que se va a implementar ya con la directiva de ejecución que está próxima a salir, ¿no? Pero entiendo que el seguimiento es posterior. Yo entiendo que el aseguramiento de la calidad está desde la planificación de la inversión. Bueno, la programación es parte de eso también, ¿no? O sea, las entidades afectadas al sistema también son responsables de qué cosas están programando. Y la programación se desprende pues de una planificación.